This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. City Council ya conducidi ila inaugural session este día. Olaso taman de revisita mga ordinanza y aproba días antes y entra el su administración. Oficiales del Cabaluay tapidi na polis ayuda mira paz y orden na nuevo highway. Kampanya kontra colorum tricycle necesita ya enforza. Habagat el continual lleva ulan na syudad hasta mañana. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El nuevo City Council ya conducido ila inaugural session ese día na un convention center Alina Pasunangka. Aquel detalles na report di Marifita Mayo. Ya conducí el Consejo Local kundi ila inaugural session este día Hulyo 16 na Astoria Regency na Pasunangka. Ya dali di ila mga inaugural speech el Vice Alcalde Maria Isabel Climaco y el mga concejales ambos del Distrito 1 y 2. Presente también el alcalde Kimer Olaso na programa. Invitó también el 2 congresista de la ciudad Kanda Katchua del Distrito 1 y el congresista Jerry Perez del Distrito 2. Pero ausente si Perez, siendo tiene según este cosa ta atende importante. Durante el mensaje de Climaco, ya habla que él soporta el Consejo Local con el mga programa del Administración Olaso si para el bien man del mga zamboangueños. Ya habla si Climaco que alegre ele que incluido na mga prioridad del alcalde Olaso amo el Largo Vida program para del mga senior citizens. Today, in 2025, I take the helm as presiding officer of the Sangguniang. As your Vice Mayor, I will work with our Mayor to continue to bring about the best for Zamboanga City. I would want all SP members, todo yato mga konsehal, kada committee chair, para ustedes puede trabajar más na de ustedes advocacia. Ay trabajo kita suportar con el yato alcalde y coordinar con el yato mga congresista Kat, Jerry, y el 98 barangay para el bien y progreso del Diatong Ciudad. Nasambulian ay estudyar y pasar kita leyes de importancia at darle alivio ng mga vivientes. Gracias que adopta el alcalde Kimer Olaso con el Largo Vida que debe quedar un ley. Ya pidi también si Climaco con mga konsehales para una firme con el interés del mayoría kontra na diila interes personal. Yamanda acorda si Climaco kanila que no asesayang con el grande suporta y confianza que ya dale kanila el mga zamboangueños. In the Sangguniang Panlungsod, we will work hard and we will count on Attorney Kenneth Vincent P. Beldua in the Sangguniang Panlungsod so that we will be able to navigate the challenges for relevant, digitally responsive, and principled Sangguniang Panlungsod. Como de ustedes, Nana, hay que dar kita un familia otra vez y con amor con Dios pone una el interés de mayoría y nunca el interés personal. Según con Climaco, después el crisis que experiencia él del año 2022 elección, donde ya perde él, y despide también el de su esposo, el mga kaso na ombudsman que planta contra con él de su mga kontrainkante na politika, ahora preparaw ya según él otra vez para servir con la ciudad de Zamboanga y encabeza con el Consejo Local. Alegre también según él que todo el mga kaso de suyo na ombudsman yaman dismisiya. And as I navigated the challenging campaign
of 2025 elections, I was granted clearance from the Office of the Ombudsman and the Sandigan. Nothing is impossible with God. In the end, I learned that yes, mi amor con Dios, con la ciudad de Zamboanga is worth fighting for. Zamboanga, you are worth fighting for. Ya dale también mensaje el mga konsehales donde contenido el mga ordinanza que quiere sila rimpuhan na konseho y otros mga advokasya di ila. Ya expresa también sila gratitud con todo el magaya suporta kanila del Mayo año 2025 eleksyon ita promete que hindi man sayang el di ila voto. Mientras tanto, el alcalde Olaso ya pidi ng konseho lokal para hacer mga ordinanza que tiene grande impact na mga vivientes del ciudad. Ya promete también si Olaso que ahí tiene political will el de su administración para implementar mga reglamentos o leyes para solver mga problema del ciudad. I confronted with the tricycle drivers and the pregunta kanila o sa problema. Pag pregunta kanila, abla sila, hindi sila alegre, kaya tapoy kanila na kamino. We have to find ways doon di kita kanila pwede banda pila kaya along SM Road Camino ni Nakampaner bawal naman talaga ang magtambay dyan no parking yan dyan. So that is one of the problems that we're facing right now in Zamboanga City that I am challenged to do. If you don't have your political will, you cannot do that. No other mayor did that in Zamboanga City. It's only Kilmer Olaso who face it. And I even nakakaya ang next election ko dyan. If you will still vote for me or not. I don't mind if you don't vote for me. But for me, I have to do what is right for the people of Zamboanga City. Presente también durante el inaugural session el mga oficiales del gobierno local, principiando con el administrador del ciudad Percival Ramos, el secretario to the mayor Celso Lobregat, mga department heads y el diferente sector como el academ, sector de seguridad, el religión y otros pa. Después del inaugural session, ya conducí el consejo local con el diila maiden session por la tarde. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iordena el alcalde Kimmer Olaso na konseho lokal para revisita con el mga ordinanza de la ciudad. Asigun con Olaso, mucho ordinanza que i-aproba el pasado consejo local cuantos días antes de entrar en su administración, él necesita estudiar otra vez para saber si tiene este grande impact na zamboangueños. Asigun con Olaso, no quiere él que dale false hope con el mga zamboangueños por medio del mga ordinanza. The ordinance that has been passed till the last dying seconds, akil mga hopeless ordinance, let us pull it out kasi hindi kayo kailan mo. Pinapaasa natin yung tao. If that ordinance was really urgent, that should have been passed way back 2022, not in the last dying days being in the office. Ang layong Luquerio Alcina, así kita ordinansa en bonamente. Let's revisit the lot of ordinance. Baluay tapidi na pulis, ayuda mira el pase orden ng Nuevo Highway por kausa ng mga drug racing and vuelto mga jovencito. Taki el report. Talyavaya aura buen ekonomiya ng mga jutay negosyante este Nuevo Highway alina Kabaluay na Distrito 2 kita abla sila Vivo el Night Market también ali. El kapitan del barangay Lester Siaso ni abla que tiene también este highway talyava desventaja kanila na asunto del pasi orden. Sigun konele, grande ya el problema talyava el drug racing ali na lugar. Siendo todo dia tiene taman karera ali donde dal domingo lang. Mismo taman practice racing el yaman bangga. Ali pa mismo na vehikulo del barangay iamuri el rider que residente del barrio de Tolosa. Amo el firme problema di minyo kay ta reklama el mga gente, el vivientes
kay bien aboroto gayod, no? Kay talagasan sila, no hay hora de aga, mediodía, di noche, hasta talaga mga alas 4 del madrugada. So, cosa kami hace, no, enviaman nyo si karta con CD, nagdiaton police, recibile, el problema, no, kay falta ka siguro kita mga police officer para andala bisya todo noche. Fuera el drug racing, takre el kapitan, que tiene pa otro ilegal actividad, el tasigi sucede, como el negocio de droga y otro más, que causa más peligro con el mga bisita y residentes de ila. Por eso tapidi sila asistensya del pulis, kita responde pa lejos desde el Sangali Police Station 3. Ay sabi to, hindi lang siya drug racing el problema, ali. No, manada mga transaksyon, sabi to, mga service, no, pwede to siguro si Chene mga armas, na zero el mga service, hindi to tapo de mira. Chene, siguro mga transaksyon, basta klase de transaksyon talitase. Sigun Consyason, kita queda destorbao el Pacifico Barangay de Ila con este mga taman karera que bien illegal, donde si sila lang mismo el responde, hindi asigun kanila mas respeta este mga taman karera, itagangya pa kanila. Mas mejor asigun si el autoridad el manfuesto yan na lugar para kurihi con este problema. Bien necesita también, según ahora, conducir el gobierno local mga kampanya contra colorum tricycle que esta sirve como grande competencia del mga tiene franquiza na sakada del pasahero na syudad. Segundo cuantos super del tricycle que mas marada ahora tricycle tako rin na camino mga colorum y hindi pa residente del syudad de Zamboanga. Fuera el colorum tricycle tali también el problema ng electric bikes que tarebata también pasahero kanila hasta na sentro del pueblo. Que un razón porque alcance sila na biyahe cada día siendo manada illegal kompetensya. Esperanza el alcanza pa hasta mañana el epekto del habagat na syudad de Zamboanga. El iba según fuerte ulan es de habagat na Zamboanga Peninsula siendo tiene un low pressure area en la tahala con el habagat desde el este del Visayas. Siguro pag-asa que debe esta vigilante na el mga vulnerable lugar siendo posible liba avenida este tiempo y ulan. El siguiente na mga noticias. Nuevo Regional Director del Pro9 ya asumi na puesto. 2 mga barangay na syudad ya deklara drug-free. Kongresista Kachua despuesto trabajo junto na mga elegido oficiales del gobierno lokal para na bien del syudad. Olaso ya pidi con el presidente del SK Federation para konsentrar na mga jóvenes. Tricycle hindi basta pwede man standby na kantoy camino del mall na Governor Camins Avenue. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Nuevo Regional Director del Pro9 ya asumí na puesto por medio de un programa. Aquí el report ni Emil Tuban. Siya nuevo Regional Director el Police Regional Office 9. Iya na turnover of command alina Camp Colonel Romeo Abendan Enante Aga. El outgoing Regional Director el Police Brigadier General Roel Rodolfo. Y el reemplaza con él el Police Brigadier General Eliazar Mata, el incoming Regional Director del Police Regional Office 9. Si Police Brigadier General Eliazar Mata estaba Director del Highway Patrol Group y ahora él el Acting Regional Director del Police Regional Office 9. Él pide el soporta del mga personas del Police Regional Office 9 para poder servir con el mga vivientes donde takubri el Pro9. To the men and women of PRO9, I ask for your full support and cooperation. Let us work this battle together, driven by the belief that the people deserve nothing less than the best service from us. El outgoing Regional Director del Police Regional Office 9, Police Brigadier General Roel Rodolfo, ay ginda na PNP Police Regional Office Mimaropa na Oriental Mindoro como Regional Director na Region 4B. Si Rodolfo tarindi gracias con todo el mga personal siya ayuda con él durante su término como Regional Director del Police Regional Office 9. As I step away from this post, I carry with me the memories and friendship, the hard-earned lesson, and the deep fulfillment that comes from having served.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala, at sa inyong patuloy na suporta para sa isang ligtas at maunlad na Zamboanga Peninsula. Presente el Acting Deputy Chief PNP for Operation, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo, Presiding Officer durante el okasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police Station 7 Santa Maria deklara con 2 barangay bajo na di ila area of responsibility que drug free. El 7 barangay bajo na di ila AOR como el Santa Maria, el barangay, el 2 barangay amo el ya que drug free amo el Kapisan y Upper Dulian y otro 5 barangay bajo na di ila monitoring. El Police busca pa manera ita esperanza sila con la ayuda del otro ahensya como PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency and otro oficiales del barangay para queda drug free el di ila un barangay. Police Station 7 Santa Maria under AOR responsibilities covered with the 7 barangays. So para gato na pwede mag-clear, no? Since then, pwede mag-clear el barangay Upper Dulian and barangay Kapisan. So clear sa na barangay drug clear sa tiene kita 5 under monitoring pa. El congresista Cachua del Distrito 1 dispuesto trabajar junto con el mga elegido oficiales del gobierno local para del bien de la ciudad. Aquí el report di Marifita Mayo. I-attend el congresista del Distrito 1 Cachua na inaugural session del Consejo Local este día, Julio 16. Durante el su mensaje, habla si Chua que dispuesto él trabaja junto na mga elegido oficiales del gobierno local para el bien del mga zamboangueños, especialmente mga constituentes del Distrito 1 que ta representa él. Asigun con Chua, si ta está unido el mga oficiales y ta trabaja junto, más pronto puede llevar desarrollo y cambio na comunidad. With united elected officials, working hand in hand, guided by clear plans and purposeful programs, we can deliver lasting and progressive change for our communities. Unity in leadership is the key to achieving impactful results and a better future for all. Otra vez, yo si Cachua, el de ustedes, congresista de Distrito 1, tarindi yo miles de gracias por el confianza y soporta y a darle ustedes conmigo para puede kita servir como un congresista del de aton distrito. Te promete yo, te trabaja yo mucho y hace yo todo manera para realizar el todo de aton mga diseño y todo de aton mga promesas para la de aton distrito. Y habla si Chua 3 años lang el su primer término y para con él corto tiempo lang pero ta promete él que dentro ese 3 años ay procura él trabaja mucho para na mga constituentes del Distrito 1 por medio del su HELPS program o el Health, Education, Livelihood, Permanent Shelter y el Social Services. Ta asegura según él que el su priority program puede beneficiar todo el mga diferentes sector y no hay el quien ay queda dejado. Ay coordina según él na diferentes ahensya de gobierno nacional para poder realizar el de su mga priority programs. Actualmente, ya principia según él hace con este. My term will be short, but within that time frame, I aim to extend a helping and inclusive hand toward those we aim to provide the HELPS program to. With us, I believe that no individual should fear being left behind by this ever-changing society of ours. Now, I entreat you to work with me towards a more inclusive and uplifting society with an emphasis on fulfilling individual, sectorial, and societal needs that Zamboanga City needs to flourish.
Mientras tanto, expresa gratitud si Chua na konseho lokal kaya invita con él na inaugural session. Para con él, un programa o ocasión donde tal lleva junto con el mga oficiales del gobierno. Todo según sila tiene diferentes mga priority program pero uno lang el di ila deseo. Y amo para ayuda alivia el vida del mga Zamboangueños. I am truly grateful and honored to be invited to the inaugural session of the Sangguniang Panglunsod of Zamboanga and to be working with individuals imbued with a passion for service and the betterment of the lives of our fellow citizens. Events such as this gives us all an opportunity not only to reconnect with like-minded individuals, but to reaffirm our commitment to our shared intents. Our presence here is a celebration of what is now our obligation to realize. One by one, our campaign pledges with the overall aspirations to bring out a holistic societal transformation for the people of Zamboanga. At its core, our campaign was anchored on the premise and promise of a steady and holistic societal transformation through meaningful programs centered on providing constituents the foundations for individual development. In choosing an egalitarian approach to development by focusing on the often unserved and seemingly neglected members of society. We recognize that a productive and engaged citizenry is the key to revitalization of the society as a whole. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya ordena el alcalde Kimmer Olaso con el presidente del SK Federation Carol Julian Delipe para concentrar su mga advokasya ng mga jóvenes. Ya pidi también si Olaso con Delipe para ayuda di su administrasyon mantener limpieza na syudad. Asigun con Olaso nuay el problema con Delipe personalmente. Si acorda a tío di Carol Julian si Manix Delipe ya queda contrapartido di Olaso na para alcalde del pasado eleksyon. Ya se pasa si Olaso con su mensaje con Carol Julian durante la sesión inaugural del Consejo Local. And of course, to Carol Julian Delipe, I have nothing against you, but as a young leader, I want you to work for the youth of Zamboanga City. Focus on the youth. This will be your forte. El mga tricycle hindi mas tapo de man standby na kantoy kamino alina mall na Governor Camin sabi nyo. Asigun ang mga pulis tapo de lang sila as larga pasahero i manda munta pero hindi mas pwede tarda pa raw na kantoy kamino kay el man issue kanila mga tickets. Tapo de pa syempre entra LDILA tricycle pila alina mall Italy el personajes del fare inspectors and dispatchers para hindi man overcharging mga chauffeur. Para mira ang sitwasyon del mga tricycle ta sa kapasahero na lugar. El pulis adverti con el mga mayores para mira con el mga aktibidades del di ila mga anak. El report di Emil Tuban. El pulis adverti con el mga mayores para mira con el mga aktibidades del di ila mga anak para hindi estos ginda na malbisyo como droga prohibido. El mga jóvenes ta aprende a manbarkada, ita ginda onde lugar, ita prubaya usa droga prohibido. Por eso mientras temprano pa bisaya iman monitor kanila, si kien di ila mga barkada i onde sila taanda. Advice ng mga parents no, sa mga jóvenes diaton kay usually diaton na jóvenes ara involved yan ng mga illegal activities like illegal drugs. Process no ng mga eskwela so dapat daton mga parents bisya sila ng mga bata bilang mga anak mo siya mga activity ta sa bilang mga anak dapat man-monitor sila kaya sa mga onda sila kasi tanda dapat sabi sila man-advise kanila mga anak nila na
mag-iwas, no? Mag-avoid ng mga illegal drugs. Durante el mga bypass operation, tiene mga jóvenes na pwede kuhi envuelto na vendida de mga marijuana y shabu. El mga drug pushers na usaya con el mga jovencito para pwede vender droga prohibido na mga eskwela y otro pa mga lugar na pueblo. El polis ay continua dila mga operasyon kontra droga prohibido na syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. No hay pamanpirma el presidente Ferdinand Marcos hijo que está suspende con la elección del Barangay SK este año, pero el COMELEC ya publicará el DILA amended calendar of activities relatado con esta siguiente elección para este año. Base na COMELEC que principia el voters registration agosto 1 hasta 10, filing del certificate of candidacies el hace na octubre 1 hasta octubre 7. Election period, octubre 27 hasta diciembre 31, mientras el periodo de campaña el sucederá noviembre 20 hasta 29, y 9 días solamente. Noviembre 30, liquor ban, y en el diciembre 1, el election day. Tiene también early voting para con el mga senior citizens, PWDs y Priñada a las 5 del madrugada hasta las 7 del aga. El regular voting a las 7 del aga hasta las 3 del tarde. Diciembre 31, el last day del filing del SOSE, y el SOSE de asigun el elección este diciembre si hindi pirma el bill ya se pasa el Senado y Congreso que tamanda suspende y aumenta el año del término del elegido oficial del barangay. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargada button, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin Espresso. Also available, Dunkin Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin. Mix and match with your Dunkin favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin, Pasalubong ng Bayan.
El La Niña amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de crisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Menorao el suceso de quema na syudad a Siguna Bombero. Aquí el report ni Marites Espartero. Base na datos del Bureau of Fire Protection o BFP, el quema na syudad ya ocurrí na akad segundo quarter del año Menorao comparando del pasado año. Del pasado año desde mes de enero hasta na presente mes. Total 556 quema ya ocurrí, 121 aquí el structural fire, mientras 445 el non-structural fire. En este año, na semejante periodo, total 320 quema ya ocurrí, 117 aquí el structural fire y 203 el non-structural fires. El total destrozo del quema del pasado año, desde mes de enero hasta na julio, ya alcanza más de 85 millones de pesos, mientras este año, na semejante periodo, tali solamente na más de 84 millones de pesos. Asigun con el jefe del Fire Safety Enforcement Section del BFP, Fire Senior Inspector Romel Rojas, grande ayuda di la mga intervention sa kondusin na mga baryo. Itaas también sila el profiling especialmente na mga fire-prone baryo igual na Kasanyangan, Sukabon, Talon-Talon, Mampang, Baluwasan y otros pa más. Kaya el causa del mga grande quema ta okuri na syudad amo na linya del mga kuryente. Actually, el fire kasi negat kami para el Demo Square, so no, kusa kami pwede usa para pwede lang man inkansa na makaasa mayente dali kita mga tips, no, ese mga fire-prone barangays, ese man mga iskinita, no, kumuali na Kasanyangan as pirmi agad sila, no, nung pwede entra dyan ng fire trucks kaya jutay mga pasapasi, jutay mga skinita. So, pero chinya kami kung ese cosa tan, chinya kami, sabia kami, media kami, kwanto household. So, chinya kami cosa kung ese para pronto. Media kami, kwanto fire hoses, si quema ba na medyo, so chinya kami estimated. LBFP ta-adverti kung ng mga bibientes pimi esta responsable na baga kadakwalan kasa para evita kada biktima de quema. Yung mga gente, no, mangkwento na please be careful, no. Usually when blackout, kumay lang kita usap mga kandela, no. Kaya malita bende mga LED lights, no. Kata pwede lang kita ma-recharge. So mas bonito pa kailangan kita usa. And be careful tamen siya kita salay kita na kasa, no. Man check gayot kay
Si pwede gani, kasi kita bayal dito main switch. Pati sa mga kusina kita, numadeha. So, debe, basta usa gani kita mga stoves or anything, heating appliances, debe, taligat kita hasta kaba kita kusi, no? Naman kita deha lang. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Continua el inspeksyon del mga bumbero na mag-eskwela ng syudad para asigura el estar del eskwela ilehos na peligro del quema. Inota asigura el bumbero nuay tanto mga fire extinguishers na mag-eskwela. Sila mismo asigunya doon na mga extinguishers na mag-alehano sa eskwela ng syudad para en tal caso tiene emerensya de quema puede con este usa. Por eso tapel el BFP, el Departamento de Edukasyon, incluhi na dila fondo el comprado del mga fire extinguishers para pone na kada school building. Pela tamin yun na DepEd, si pwede, ase tamin sila square so na ase entra na dila budget, maskin 2 bilog fire extinguisher, para chene lang tabla kita, para man-delay lang el propagation del fire, hasta liga kami. Chene spacing del fire extinguishers, no, el save ganing at every room, pati chene pa sila na hallway. Sabi kita aura el sentido del público acerca el asunto del pasaje ng mga tricycle. Aquí el report ni Marites Espartero. Iya queda alborotado ng publiko el asunto del kubrada na pasaje del mga chuper de Piaggio y tricycles na syudad. Después, el gobierno local ya regula con la implementación del ordinanza de pasaje na syudad. Estipulado na ordinanza el justo manera na kubrada de pasaje na di ila mga pasahero. Por causa con este asunto, dividido el opinión del cuantos mga vivientes na syudad. Para con señora Erlinda Catubay de Santa Barbara, pabor asegun ele con la implementación del gobierno, kay tiene mga chuper ta kubra pasahe bien caro, yawa tiene ves el sen aumenta na konsumo na kasa. Tiene ves nuay asegun ko sa podase, sino pagaya lang kay makarga. Pabor man ko sa ato bago nila implementation karon sa government, kay pabor na sa amoa kami mga pobre, pabor gyud ni sa amoa kay katong untang pasahe para balin na to namong bugas. Pati bago ko musakay, ako anay pangutaan kung pila ang pasahe para pag naog, wala na dagan storya ma'am. Pinuod gud na ma'am kay naagani sa amoa na diha lang gani ko sa Caltex going to Santa Barbara. 100 gani ikobra, pero wala na ko choice, lako na lang gyud kay iyawat na to ang 100 peso. Asigun kun senyora sa Visita Perez de Mercedes, bueno asigun kay tineya mga dispatchers sa pode ayudagiya na mga super ipasahero acerca na pasahe para noy mas asigun purpiyahan. Okay lang sa kuha ang kuan kung naagi mag-guide sa ilahang kuan mohatag sila katong sa tama lang, dili pud ng sobra-sobra nga. Okay lang yun sila, dili ba yung mag-over na yun sila sa ilahang kuan. Pangayong dato og pobre, pareha lang man to, pero dapat na yun sa lugar ilahang pagpangayo. Mientras tanto, para kung un tricycle driver no ay man asigun problema na implementasyon del gobierno, el problema lang asigun umal tambien si sobra sila manlugi. Bueno lang asigun si agwa sila tausa para pode corre di ila tricycle. Pagapa boundary 300 pesos, pakilaya lang tambien el di ila busca la vida. Y menos pa el di ila pasahero por casa mucho kompetensya na kamino. Igual maga e-bike, kabalabal, y maga kolorum. Antes asigun era implementa con el ordinanza, estudia también anay kay bien afectado tambien sila. Okay lang man siguro si ma'am, basta sige lang kita natupaw na gusto, pero si sobra tamen kami lugi, hindi tamen sa mas pwede. Kaya hindi kita tapo ni agwa, gasolina pati kumpra to mga pyesa bing karo, once boundary, kwanto? 300. Example, in kontra to ben tormento, el biyahe, no ay pasahero, asa to mga 700, 800, mampurtang to 250, plus 300 boundary, kwanto lang to tiene? Kilaya man dito yung datong pamilya. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Posible el adopta otra vez el COMELEC Zamboanga el mall registration para con el barangay SK elections alin na KCC.
Ya konfirma mismo el abogado Stephen Roy Cañete na data en teleradyo este aga. Sigun ko nila nilang 10 días el voters registration principia Agosto 1 hasta 10. Por eso mas necesita sila grande espacio para este. El estima según el Comelec Zamboanga el 10,000 mga registrante desde la edad 15 para 17 años desde ambos distrito. Yan na direktiba ng Zamboanga City Police Office para mandismantel mga compact ikonsentra lang na mga estasyon el mga personajes. Nakil report di Emil Tuban. El higher headquarters sa dale direktiba con el Zamboanga City Police Office para mandismantel con el mga compact para konsentra lang na estasyon el mga personaje. Antes tiene pa mga pulis tabi siya como Alina Bypass Road y otro pa mga lugar como Alina Barangay Talon-Talon, Mampang y Arena Blanco. Pero manday con este kita el Pro 9 para dale aumento personajes ng mga estasyon. Iman assign kanila na field para pwede sige el 3 para 5 minuto responde si Chenen Llamada. Sir, no, el diatong ganes receive kita directives from higher headquarters na mandismantle diatong mga compacts. So, el purpose no, para aking mga police assign na man-augment sila na mga police station para man-strengthen el police visibility. Los demás kanila man assign para na motorcycle patrol, iput patrol itsenetamen na mobile patrol para mas visible na mga bibientes, itsene police visibility na mga lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el mal epekto del habagat o southwest monsoon. El continual leva ulan hasta na mga siguiente días pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, el Consejo Local ya conducir di ila inaugural session alina privado convention center na Pasunangka, donde mga honorable elegido oficial bien bonito magaropa ya usa mientras sa marsya, e dale también kanila oportunidad para mankwento uno-uno acerca di ila presensya como un elegido oficial y el trabajo que sila el hace como legislador. El público ta esperanza kanila que puede representar con el gente na distrito donde sila ya sali elegido. Kaya también el gente que magakonsehal sabi man kwento y defende el asunto y hindi bien silensyo y sabi lang alsa mano silang votasyon. Tabla sila debe performing el konsehal na su trabajo y sabi ase pasa mga resolusyon o ordinansa para del bien del liaton syudad. Mas temprano, yapone kanila baho na orientation seminar para sabi sila el di ilang mga derecho y trabajo como legislador. Alina konseho tabi siya también el mga komite que agarra mayoría o aquellos maga na mayoría. Mientras esperando aquellos na minoría, si el PDEVA también tiene committee chairmanship. Uman miyembro lang sila todo. Mucho asunto que taliba alina consejo que interesante para con el mga zamboangueños. Pero con la habilidad y experiencia del vicealcalde, grande la posibilidad que este mga asunto el puede discutir buenamente para se le llama transparency. Y hindi ase firme apurao dol tiene cosa ta esconde. El Dateline Zamboanga el continua bisya el andanza del nuevo consejo y el performance del mga nuevo concejales na di la trabajo como legislador del ciudad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando.
para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Julio 16, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.